Hola a todos, bienvenidos al Ojo de Odín. Es un placer tenerlos procrastinando con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado a Angelus Un saludo a todos, gracias por perder el tiempo con nosotros. y tenemos también como invitado a Brian. Un saludo, muchas gracias por tenerme el día de hoy. Y bueno, el tema que les traemos el día de hoy es sobre Teen Titans Go y la película, tratarlo alrededor de si esta película es arte o no. Sé que desde un comienzo esto ya suena polémico, pero pues esperamos desglosar este tema entre los tres durante la siguiente hora. Sean bienvenidos. Bueno, empecemos con algunos datos sobre la película. Teen Titans Go, la película, es una película del 2018 hecha por Warner, que es el que se encarga de todas las películas animadas y también live action de DC Comics. Es una película basada en una serie que está dentro de la serie de Teen Titans Go, que es una nueva versión de los personajes de Teen Titans, muy conocidos en general dentro de los universos animados por la serie de los 2000. Tal vez algunos lo conozcan por los cómics, donde es un equipo pues mucho más anterior, ¿no? Desde los años 80 existe. Pero el enfoque de esta serie, Teen Titans Go, es más infantil. No es una historia sombría como tienden a ser las historias de DC Comics, sino es una serie de comedia infantil dirigida completamente para niños, a pesar de que aquí y allá a veces hay uno que otro guiño por parte de los escritores a películas antiguas o comentarios más adultos. Digamos que cualquier persona que ya se haya acercado a un programa de comedia para jóvenes más o menos entenderá de lo que hablo. Es una serie que tal vez no es muy querida por el público que está acostumbrado a la serie anterior, y eso le ha generado un cierto desacuerdo. No ha tenido lugar dentro del internet comparado con otras series muy similares que también son producidas por Cartoon Network. Digamos que en esta discusión, en la revisión acerca de esta película, nos surgió la pregunta de si se puede considerar a esta película arte, lo cual suena ridículo, como ya nos han dicho en la introducción, debido a que es una película para niños, es una película con chistes escatológicos, chistes de pedos, algo que uno diría, bueno, como hasta dónde hay que estirar el concepto de arte para que pueda caber. Y en esa discusión, analizando sobre qué vamos a hablar de esta película, pues encontramos esta postura de que tal vez sí es posible. Entonces Angelus nos ofreció algunos argumentos de cuál sería la forma en que podríamos considerar Teen Titans Go, la película, como arte. No sé, Angelus ahí nos podría dar los argumentos. Con Brian y con Jorge estábamos analizando si la película de Teen Titans cumple con los requisitos de ser una obra de arte. O sea, la pregunta es pretenciosa, pero en una época donde el arte postmoderno es totalmente pretencioso, unas gafas en el suelo pueden ser arte, una bolsa de cenizas puede ser arte, o un banano en una pared puede ser arte. No es descabellado pensar si la película de Teen Titans Go podría encontrarse enmarcada dentro de estos criterios. Así pues podemos ver que de una u otra manera en la película, no sé si estén de acuerdo, pero hay algo fundamental, y es la importancia de la forma. El fondo ya no importa, porque en sí el argumento es muy sencillo de la trama. ¿Cuál es el argumento? Simplemente los Teen Titans desean tener una película en un mundo donde todos los héroes tienen películas. El argumento en sí es muy sencillo, pues logran realizar su cometido después de una serie de luchas, pero el punto está en cómo se nos cuenta la historia, y ahí es donde empezamos a forzar la forma. La historia no va a ser lineal, la estructura narrativa se altera bastante con la introducción de chistes y referencias constantemente, pero los chistes y las referencias están marcados para todo el mundo. En este caso, pues, ¿qué estamos viendo? Básicamente que lo que prima en la posmodernidad es la forma como se cuente algo. No sé si están de acuerdo Jorge y Brian, si consideran que la película puede ser catalogada arte, o qué es arte cuando estamos hablando de películas, que podría ser como una pregunta pertinente para mirar
este caso. Pero antes de ir para allá, yo acá jugando de titiritero el día de hoy, pues en este ir y venir en el que llegamos a esta idea para hablar acerca de esta película, digamos que Jorge fue el más reactivo a la idea de si Teen Titans Go podría entrar dentro de un museo, que es otra de las formas en la que formulamos. Teen Titans Go es arte o Teen Titans Go tiene espacio dentro de un museo. No sé si de pronto Jorge nos quiere dar como por qué es un argumento en contra o si porque es como reactivo a la idea, como para presentar el trasfondo de la discusión y como darle fuerza a los dos puntos, ¿no? Y ahí vamos viendo, trabajando sobre esas ideas. Hay algo que Angelus está haciendo y es que me parece que está sobresimplificando el argumento. Porque sí entiendo que el argumento va de estos chicos queriendo tener la película, pero ya viéndola es más los Teen Titans que quieren ser tomados en serio como héroes. Porque desde el comienzo se nos presentan que todos los superhéroes y supervillanos los tratan como de niños infantiles e idiotas. Pero porque son niños infantiles e idiotas. Y ese eso es lo importante. Y justamente ese es el punto. Ellos quieren ser reconocidos como héroes, pero sin madurar. O sea, quieren seguir siendo los mismos niños inmaduros e idiotas, pero reconocidos como superhéroes. Porque para ellos no hay un cambio al ser reconocidos como superhéroes. Más allá que el camino de realización de Robin de redescubrir su amistad con los titanitas, que es lo que redescubren siempre. Pero ¿hasta dónde se estaría forzando? Porque si la historia, o sea, si el argumento es así, evidentemente es una búsqueda del reconocimiento, pero ese reconocimiento en un mundo como el que vivimos es el reconocimiento dado por a este se le construyó su película. Existe en tanto ya es reconocido dentro del campo del cine. Y existe en tanto ese campo del cine ya es legitimado y son las películas que actualmente mandan el discurso o de una u otra manera dominan el mercado. Nadie puede desconocer que Marvel es la que está jugando. O sea, hay una discusión también de fondo y es Marvel ha sobresaturado el mercado, pero lo ha sobresaturado presentando siempre lo mismo, salvo Deadpool. Sí, claro, pero es que ya las películas de superhéroes vienen desde mucho atrás. No viene solo con Marvel y su plan de 10, 12 años de hacer un universo cinematográfico. Pero la sobresaturación sí es un fenómeno nuevo. Las películas de superhéroes, claro, tenemos series de Adam West, de Batman, las películas de Superman ¿cómo se llama? Michael Reeves era el actor. Sí. Pero la sobresaturación de lo que parece ahora un género que ya se está agotando, algo como ya mencionamos en una discusión anterior, el género de los vaqueros, del western. Del western spaghetti. Entonces sí. Es algo que tal vez no estamos muy acostumbrados, es decir, atrás 20 años, es decir, desde los 90 hasta el 2010, si bien habían películas de superhéroes, no era un proyecto ni grande, ni ambicioso, ni era tan recurrente, porque tenemos saga de Batman, de las primeras de Tim Burton, después las que nadie quiere mencionar, tenemos una trilogía de Spider-Man, un reboot de Spider-Man del cual tampoco se habla mucho, ¿y qué más hay? Unos pequeños intentos que intentan capitalizar el cine de superhéroes que no funcionan. Cosas como Daredevil, Elektra, El Vengador, el Ghost Rider, pero no hay ese boom y tampoco hay un cansancio alrededor del género. Digamos que ese cansancio, digamos que en general, tal vez las personas que están más acostumbrados no al cine como espectáculo, sino al cine como arte, pues ya es como... ya ese cansancio ya lleva bastante tiempo, pero incluso yo creo que para la gente que ya está sobre el cine de superhéroes también ya llegó a una culminación. O sea, ya cuando llegó a este Avengers Endgame pero que viene, ya acabamos la historia, ¿sí? Ya se acabó todo este arco y ¿qué más queda? Yo creo que hasta incluso metiendo un poco por el lado y saliéndome del tema, hasta cierto punto yo creo que el efecto del cierre de cines debido a la cuarentena, a la pandemia mundial, les está ayudando un poco. Están perdiendo dinero, pero tal vez la gente ya se descanse un poco de estos estrenos tan seguidos donde las historias no son nuevas, que creo que eso es parte del agotamiento.
¿Usted cree? Yo creo que con los servicios de streaming ahorita van a aprovechar a sacar por otros medios esos mismos productos audiovisuales. No van a perder la oportunidad. Y sí, tiene razón de que es verdad, Marvel se ha propiciado un aumento de películas notable de superhéroe, ha saturado un mercado que quizás antes no había tenido éxito. Y creo que se debe a eso. Porque si bien Marvel hizo unas apuestas muy arriesgadas al ceder ciertas licencias y pues al arriesgarse a hacer unas películas con superhéroes que no eran reconocidos en su momento, pues al tener éxito ellos quisieron capitalizarlo y tampoco es culpa de ellos. Si lo vemos de otra manera, el cine se ha movido desde hace mucho en ese aspecto de hacer refritos, hacer remakes, sacar secuelas. No por algo tenemos como 12 Jason. Sí, o sea, uno entiende que el cine es un espectáculo. O sea, eso es claro, es una industria, tiene que generar dividendos y todo. Lo que de pronto no se entiende es que la fórmula se repita siempre. O sea, yo lo siento mucho, pero uno ve la primera película de Iron Man, está viendo la primera película de Thor y está viendo la primera película de alguno de los Avengers. O sea, solo que algunos serán un poquito más chistosos, los chistes serán un poquito diferentes y hasta los chistes casi son calcados. El problema no está en que sea espectáculo, porque se puede hacer cine de espectáculo. Yo puedo hablar de Blade Runner, de la última de Blade Runner. Es una película espectacular, muy bien hecha y no apela a la fórmula clásica del camino del héroe. El problema real que hay de fondo, y que yo creo que Teen Titans lo está tocando bien, es que básicamente hay una sobresaturación, pero no se quiere ver que el mercado está contando siempre lo mismo. Incluso los fanáticos pareciera que solo quisieran ver las mismas historias de siempre, que es algo muy postmoderno. O sea, cualquier cosa vale, y es algo muy de nuestro sistema. Cualquier cosa es arte. Nuevamente, el banano en la pared es arte. Es arte porque todo vale. Esa es una característica muy de la postmodernidad. La historia de Robin y de los Teen Titans en la película, buscando su película, básicamente es una forma también de decir es que todo vale en estos momentos. Todo es una excusa para hacer dinero, pero aunque nos cuenten la misma historia. Y el problema no está ni siquiera en la misma historia, la forma en que nos la están contando se repite constantemente. O sea, no creo que el problema sea el espectáculo. Hay películas de alta calidad que son espectáculo. Ver La La Land, o sea, fuera de las opiniones, es una película bien hecha, que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Está bien hecha. Pero repetir y calcar la fórmula hasta la saciedad, creo que es el problema que hay de fondo. Y entonces las formas artísticas no evolucionan, no presentan propuestas alternativas, pero también es porque el público no quiere algo mejor, algo nuevo, algo diferente. Cuando se tengan a explorar, pues no. Exacto. Es que ese es justamente el punto. Cuando me refería a que tenemos 10 Jason, es porque de una u otra manera estas películas son formulaicas y se hacen simplemente para, no sé, ser el tanque del año, el estreno del año. No se busca nada más que eso. Y si no, por ejemplo, podemos tener la película de Spider-Man Homecoming, que supuestamente está cerrando un universo y un Nikita Nippon. Lo único que lo hacen es por números, y a eso me refiero. Y también por eso defiendo la postura de que las películas de superhéroes en sí no están pensadas para hacer arte. A pesar de que los Teen Titans estén exponiendo un tema que es muy serio y es la sobresaturación de los héroes, tampoco puedo catalogarla como arte, porque de una u otra manera eso ya lo hace la serie. Es la esencia de los mismos Teen Titans Go. Pero pues bueno, eso es uno de los asuntos, ¿no? Porque si la posmodernidad está, digamos que eliminó muchos criterios al ya haber cruzado todas las fronteras o probado todos los límites después de las vanguardias y demás, entonces ya no, bueno, sí, esos límites ya no existen, ya casi que todo cabe. Pero precisamente lo interesante de ese arte posmoderno es que no todo cabe. O sea, significa que hay permiso para que todo entre ahí, pero no todo puede entrar ahí. Entonces ahí sí tenemos que hilar con cuidado en mirar cuando decimos ese todo cabe, porque precisamente esa es la pregunta, o sea, reformulando la pregunta que hizo Angelus, es eso, es cuál es ese criterio que vamos a tener, o criterios, o si podemos hacer que exista o no, para dar qué objeto tiene permiso, porque claramente el banano por fuera del museo no es arte, así lo clave en una pared.
hay algo importante en que de que el museo permita que eso sea exhibido. Claro, parte de la construcción de la obra de arte está mediada por el museo. Entonces, no es un secreto. Y los pocos intentos que se realizan por fuera del museo, la mayoría terminan fracasando. Pero una pregunta para Jorge. ¿Qué películas para usted estarían en el museo? ¿Qué películas de las películas de héroes son arte? ¿Hasta dónde son arte? ¿No son arte? No, para nada, son entretenimiento. A menos de que sea una que intente deconstruir el género, no sé, y ni siquiera pienso en películas, pienso más bien como en series, un tipo One Punch Man, donde al menos intenta deconstruir lo que es ser superhéroe. Claro, pero si lo vemos en esa medida, pareciera que solo las formas artísticas están vinculadas a una seriedad y a una rigurosidad que el momento que nosotros vivimos no tiene. O sea, yo estoy de acuerdo en que de una u otra manera la mayoría de propuestas cinematográficas de héroes no ofrecen nada, pero no por eso puedo descartar que hay un valor estético, hay una intención tal vez artística, ya sea en la música, ya sea en la realización, en la producción, en la fotografía, no sé, lo que sea, que también evidencia el trabajo de una forma artística. Sin embargo, si no todas las películas de superhéroes, para usted ninguna de las películas de superhéroes entrarían en la posibilidad de ser artísticas, o solo aquellas que deconstruyan el género o marquen un hito, o no sé cómo quiera llamarlo. Es que, por ejemplo, en algún momento la gente pensó que Logan, por narrativa, era una película excelente. ¿Y qué es lo que hace que Logan sea Logan? Siendo objetivos. No sé, ¿el final? ¿Qué es el final? Nada, que en todo momento está tratando de construir lo que son los X-Men en su propio universo, y de que el mismo Logan ya ni siquiera sirve como superhéroe. Está marcando el final de Logan. Ya está viejo, desgastado, ya no tiene superpoderes, ya ni siquiera cree que es un superhéroe porque simplemente él solo está viviendo en un universo donde ya todo eso se agotó. Entonces, digamos que desde mi perspectiva es simplemente como intentar lo mismo que usted dice cuando dice lo de las obras de arte, siempre ir un paso más allá de lo que siempre nos están ofreciendo. Pero justamente en la posmodernidad, o sea, yo entiendo eso como un criterio de modernidad. En un criterio de modernidad tenemos claro cada género, y evidentemente Logan pertenece a un género donde nos muestra una historia, pero del camino final o de la parte final de un héroe. O sea, parece como sí, o sea, es como todos los héroes griegos, casi al final les va muy mal. Llámese Orestes, llámese Teseo. O sea, nosotros conocemos hasta donde o vence al Minotauro o saca a Ulises, no sé, pero no conocemos cómo terminan los héroes, que generalmente terminan mal. Eso en la modernidad se entiende, es claro, o sea, todo tiene un principio y un final, pero dentro de la posmodernidad eso no importa. Y justamente por eso yo veo que Teen Titans tiene ese toque. O sea, puede que no sea, o sea, no es la película, estéticamente está bien, no es la super película, no está redefiniendo el género, no está enmarcando una nueva ruta, una nueva posibilidad para el cine de héroes, pero es como el banano en la pared, simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque la reconfiguración de la misma película dentro del espacio del museo puede permitirnos llamarla arte. ¿Por qué? Porque nos muestra una forma de ser de lo contemporáneo. O sea, yo no creo que las películas de Marvel entren ahí, ni siquiera la de Iron Man, pero sí creo que de pronto, o sea, yo perfectamente podría meter Teen Titans en un museo postmoderno y cabe, o sea, guardando las proporciones, pero yo no veo ahí Avengers Endgame, no veo Iron Man, no veo Thor, no lo veo, tampoco lo veré. Si hay unas características que, como Brian estaba mencionando, o sea, el arte postmoderno todo vale, pero todo tiene que tener ciertas condiciones para poder entrar al espacio artístico, aunque todo valga. Es muy extraña esa situación, esa tensión que se presenta. Sí, pero aún así Teen Titans Go, o sea, arte no está haciendo visualmente nada nuevo. Pero De música, pues son el mismo musical que nos presenta la serie. El guión
sí, es bueno, pero tampoco es que sea muy distinto, aparte de la temática que está tratando, a lo que nos trata la serie. Pero bueno, qué pena, yendo por donde va Angelus, si ve la argumentación que le está dando, la que le está votando, la calidad no es un criterio para entrar al museo. No es que porque visualmente la animación sea por encima, no, pues si fuera eso, la que entra al museo es Akira y ya, ¿sí? Pero acá parece que el criterio tiene que ver es con otras cosas, no tiene que ver con la calidad, porque ahí de nuevo, el banano y la pared no entra ya por calidad. Sí, eso no sé, no es Da Vinci, no es esos que entran allá porque se consideran como las grandes muestras de la técnica, ¿sí? En la posmodernidad la técnica pasa como a un segundo plano, porque normalmente, bueno, yo no soy un gran conocedor del arte, pero normalmente el que pega el banano en la pared, él igual estudió en una universidad y probablemente sepa dibujar 100 veces mejor que nosotros. O sea, la técnica la tiene, pero la obra de él, la que entra al museo, es la del banano pegado en la pared. Entonces el criterio es otro, el criterio no es calidad. Y incluso yendo y siendo muy caritativo, las películas de Marvel, si queremos ver en aspectos técnicos, están bien hechas. Sí, lo están. No son muy creativas, no son, pues la cinematografía no es que sea súper innovadora. Musicalmente sí son un fracaso, pues ahí no hay cómo salvarlo. Totalmente. No tienen una melodía que la represente. Sí, pero bueno, pues, Guardianes tiene buen manejo, pero eso es otro tema. Sí, pero bueno, pero el punto sería eso, la calidad no es como el elemento que realmente nos está dejando entrar a la obra al museo. Sí, claro, igual es que mal que bien ahorita la obra de arte está más que la obra por sí misma, que la obra debería hablar, es todo el argumento que existe detrás y toda la justificación que existe detrás de la obra. Básicamente ahorita la obra no se entiende por sí misma, sino tiene un sustento teórico detrás, o ¿cómo decirlo? Como la explicación del autor referente a la obra. La intención de la obra, ¿sí? No, la intención la tiene que tener la misma obra, y eso se sabe desde tiempos inmemorables. En el momento en que uno ve un cuadro, si uno no siente el golpe en su propia emotividad de lo que le quiere transmitir el cuadro, la obra de arte no está funcionando. ¿Es cierto o no? Desde un principio concebido como el arte, siendo arte. Pero a lo que voy es que justamente ese criterio es un criterio moderno. O sea, mi punto donde la obra debe tener un sustento teórico, debe cumplir ciertas características, eso es algo muy de la modernidad. Por eso digo, las películas de Marvel probablemente puedan estar ahí, o sea, tienen una técnica bien desarrollada, ya lo mencionó Brian, pero no cumplen con esa característica de la posmodernidad, de enfrentar forma o de superponer la forma frente al fondo. O sea, las películas de Marvel son muy serias, o sea, pretenden ser las películas que renuevan el género constantemente cuando en realidad están agotando el género. Entonces, porque de pronto el criterio clave acá es que hay que distinguir que una cosa es el arte dentro de la modernidad, que es un arte que tiene unos cánones fijos, están establecidos, hay unas pretensiones, hay una técnica, hay un desarrollo, pero en la posmodernidad eso ya no vale, o sea, eso es lo de menos, eso no importa, justamente. Por eso yo creo que de pronto la definición que Jorge está dando es muy precisa para describir el arte moderno. Y justamente posmoderno. No, yo diría que es moderno, justamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser el trasfondo. O sea, todo el trasfondo de un Guernica o el trasfondo de una obra de Gaspar Fieris es claro, hay toda una construcción teórica, bla, bla, todo eso. Pero en las obras posmodernas, no va, eso ya no va. No se necesita que haya toda una justificación para la obra de arte. O sea, ¿qué justificación hay frente al banano en la pared? Al contrario, es el discurso lo que parece ser la obra de arte, porque el banano en sí mismo no significa nada hasta que el mismo artista da un discurso detrás de, no sé, qué significa ese banano en este momento, cómo estamos maltratando la naturaleza y cómo la estamos bla, bla, bla. Todo el discurso detrás de esa imagen es lo que parece ser la obra de arte en la posmodernidad.
ese sería el performance. Eso también hace parte de la puesta en escena de la modernidad, de la posmodernidad. Es que mi punto es, en la modernidad habían cánones claros. Marvel cree en esos cánones. Los repite, o sea, repite hasta la saciedad el camino del héroe. En cambio yo veo que en Teen Titans eso no pasa. Ellos ya ven que esos cánones, uno, están agotados, dos, o sea, si es que hay tiempo de explorar, lo que se puede explorar es muy poco realmente. Yo veo ese en esa película, obviamente no sé si hubo la pretensión o todo eso, pero la exploración fue muy interesante. Muestran que hay un agotamiento general, pues entonces si hay un agotamiento muy general, juguemos a apostarle a la forma. Y a una forma que todos se sientan identificados con esa forma que se está presentando. Pero es que, bueno, porque si es bajo esos términos, entonces Teen Titans sí puede ser catalogada como una película de arte, en tanto que todo el discurso detrás de la película, como la crítica a los superhéroes y cómo trata el mismo género, es válido. Si es bajo esos términos. Es que, ¿qué hace para usted? O sea, los seres humanos tenemos una característica y es que todo lo que hacemos tiene una intención estética. La primera pregunta es, y que se ha discutido hasta el cansancio, es: ¿solo lo que entra al museo es arte? No. O sea, lo que hace el zapatero con sus zapatos. Pues es que desde un comienzo siempre se ha tenido ese debate de si arte o artesanía. En un principio. Exacto. Ese debate ha existido siempre. En la posmodernidad. Bueno, qué pena, y no sé si siempre, porque ese debate también es moderno. Por eso. No digo por eso, porque es que en Grecia una sola palabra era técnica. Exacto, estoy pensando sobre, o sea, el artista en Grecia podía ser el artesano o podía ser el escultor o el escritor. O sea, no había una distinción como la que nosotros creamos, que una cosa es la artesanía y otra cosa es la obra de arte. Es una forma, esos criterios en cierta medida son un poco burgueses. Para mí está ligado con la burguesía. Sí, totalmente, sí. De hecho. No, y es que, o sea, incluso la forma como estamos intentando acercarnos a la palabra arte, que es estética, es también puramente moderna. Porque, o sea, digamos, si uno va a Hans Belting, él está hablando de imagen antes del arte, es decir, todo lo que fue pinturas de las iglesias católicas, vitrales, escultura griega es difícil, pero todo eso no es arte, es imagen. La definición de arte pasa en un elemento estético y es moderno, es renacentista, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con hablar con esos como absolutos de que eso siempre se ha discutido. Sí, eso es totalmente cierto. No lo podemos desconocer. Pero si la pregunta acá es ¿hasta dónde lo que llamamos arte está vinculado, o uno, a las formas específicas de un género, o dos, a todo aquello que está en el museo? O sea, necesariamente toda producción cinematográfica es arte, o cuando una producción cinematográfica es arte. Número uno. Y eso nos lleva a pensar la segunda pregunta. Si no toda producción cinematográfica es arte, vemos que hay dos distinciones. Una cosa es que se construye una forma desde la modernidad, es decir, algo muy definido, unos cánones, una justificación. Y hay otra forma, que es la posmoderna, donde nada de eso importa. ¿Cómo encuadrar las películas en esos marcos? ¿Cómo podemos encuadrar las películas de superhéroes? Si podemos decir, uno, que llegarían a la categoría de arte. Para mí lo son, pero bajo ciertas condiciones. Y dos, algunas de esas películas, ¿dónde las ubicaríamos? ¿En un arte moderno o en un arte postmoderno? Pues bueno, yo en este momento lo pensaría así, es decir, el cine como medio tiene una historia como particular, porque nace como un asunto experimental de personas en óptica, pasa a ser espectáculo de masas primero que arte. Entonces es difícil, o sea, solo con el tiempo fue que las personas se dieron cuenta del poder de contar historias a través de ese medio, ¿no? Y es como cuando empieza a tener como un cierto peso.
incluso empieza a tener un poco de peso también es porque desde afuera se le empieza a tratar de la misma forma como se le trata a las cosas que ya se consideraban artes, esculturas o pinturas, ¿no? Empiezan a ver críticos de cine, empieza a ver, pero hay que ver que también en sus raíces el cine está demasiado cerca al espectáculo, muy en su centro. Entonces yo no sé hasta qué punto nos sirva hacer esa distinción tan fuerte entre si es arte o espectáculo, que no está en esta pregunta pero se mencionó más temprano, y al mismo tiempo decir qué tanto nos vale precisamente como ya estamos en posterior, ¿sí? Ya estamos en lo postmoderno, esa distinción entre lo moderno y lo postmoderno ya nos empieza a dejar de importar, ¿no? En últimas acá lo que tendríamos que hacer es en qué forma decir que entra en un museo y de qué forma, porque uno podría decir que Avengers tal vez no entre en el museo postmoderno como forma de arte, pero sí en un museo de la historia del cine. Sí, entonces hay como distintas formas de entender qué espacio ocupan y por qué es ese espacio el que están ocupando. Claro, es que, como lo dije en un principio, el problema de fondo no es que sea un espectáculo. El problema de una u otra manera es que por medio del espectáculo se nos presente siempre lo mismo, tratándonos de crear la sensación de que no es lo mismo. O sea, yo no sé si ustedes lo noten con las películas de Marvel, pero ver una película de Marvel es ver todas las películas de Marvel, guardando las proporciones con Deadpool, con Guardianes de la Galaxia y con Infinity War. Pero ¿cuántas películas son? O sea, ¿cuántas películas de Marvel son? No sé. Sí, son más de 20 el punto. Creo que ya van a llegar a la 30 tal vez, no son más de 20. Ok, o sea, 4 o 5 películas salvables dentro de 30 películas, o sea, que quieren crear un universo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas donde se puede hacer eso perfectamente y no cae en la repetición. O sea, porque ver el camino del héroe constantemente ya hasta se está agotando su misma vigencia, número uno. Y las películas de Marvel, tal vez algunas entrarían a un museo de historia del cine. ¿Entrarían todas? Yo les pregunto a ustedes, ¿entrarían todas las películas de Marvel dentro de un museo de cine? Como grupo sí, Eso iba a decir yo. pero tienen que entrar como grupo, si no, individualmente probablemente no. Exacto. Ni siquiera va a entrar a la historia como el intento de construir durante 10 años un universo cinematográfico, algo que quizás hasta el momento no se había pensado, y menos con un género como el de los superhéroes. Pero como tal que las películas entren, no lo creo. Exacto, o sea, o si al caso, yo mostraría algunas. Los que empezó con Iron Man, después Avengers, la 1, y después Infinity War y las salvedades que hayan por el camino. Pero en sí no es que represente una fuerza dentro de la historia del cine, es una fuerza en la industria del mercadeo. O sea, porque en Marvel sí hay que ver algo, y es que constituye una forma de mercadeo bastante fuerte y bastante poderosa y eficiente para vender películas de superhéroes y para vender lo mismo. A mí me sorprende eso, o sea, la gente que está en mercadeo ahí la tiene clara, sabe a quién le está vendiendo, etcétera, etcétera. Sino que estamos viendo pues justamente que ese X tiempo que ha pasado, 10, 12 años, pues ya está agotándose. Eso nos lleva a pensar, uno, probablemente o entran como grupo o no entran todas y unas pocas. Pero a un museo de historia postmoderna, a un museo de arte postmoderno no entraría. ¿Alguna de las de Marvel entraría a un museo postmoderno? No, yo hasta Deadpool veo difícil. No, Deadpool tampoco entra como fenómeno de entretenimiento por el cambio, y ni siquiera porque, vuelvo al punto, el héroe de los cómics ya es así. ¿Y Watchmen entrarían a un museo postmoderno? No creo. Nada más teniendo esa novela. Los cómics tal vez sí, los cómics de Watchmen probablemente. Los cómics sí. Sí, la novela sí. Los cómics sí, obviamente. De Watchmen. ¿Y Teen Titans? No. Para mí sí, porque es la forma, o sea, cumple con el requisito, perfectamente lo puedo ver. O sea, ahí está la película de Teen Titans proyectándose y al lado está el banano. Perfecto, es un museo de arte postmoderno, no desencaja. Pero si yo veo ahí Thor, yo no sé por qué no cuadra para mí al lado del banano.
No sé qué digan ustedes, o estoy siendo muy, no sé. Sí, yo creo que ya estamos hilando muy fino, la verdad. Pero saben, yo sí puedo ver Porque aún Teen así, Titans Go proyectada en el museo al lado del banano. Yo creo que película completa de rotación de 2 horas. sí, precisamente así. Porque realmente de la misma manera como yo creo que incluso como usted lo decía, Jorge, o sea, creo que ahí lo más relevante que esté el banano ahí. O sea, que el hecho que esté ahí es como más significativo que el banano mismo. Realmente la gente que pasa al museo y se encontrará con Teen Titans Go proyectada no lo haría para verla durante las 2 horas, no lo vería como o sea, ya al ocupar ese espacio ya no cuenta con, ya no pierde sus elementos de espectáculo porque se volvió arte, y al volverse arte la importancia es ir allá y preguntarse, ve, ¿esto por qué está aquí? Y entender qué es lo que está ahí, por qué lo pusieron ahí. ¿Sí? Cuando se vuelve en una exhibición, pasa ahí. ¿Y qué pasa? Pues que Teen Titans Go sí parece tener, uno puede encontrar razones para entender por qué está ahí. Pero si yo proyecto Thor, ahí sí quedo como wow, pero te proyecto. Bueno, sí, en ese caso sí, total. Y además de que ustedes en eso sí tienen un punto, y es que mal que bien, si uno pone ahí Teen Titans, de una u otra manera es el discurso detrás de hasta dónde hemos llegado con las películas de superhéroe, o hasta dónde nos llevó la avaricia de crear tantas películas alrededor de este tema. Pues yo sigo insistiendo, o sea, es el agotamiento de género. O sea, ha pasado ya varias veces a nivel histórico. Ustedes lo mencionaron, las películas de vaqueros. Western Spaghetti, las películas de extraterrestres. Las películas Jason, toda esta clase de películas. Las películas bélicas. Entonces, hay un momento como que la industria tiene un auge bajo cierto tema, por ciertas características del momento histórico, no sé. Pero pasa el tiempo y eso se agota. Y yo creo que estamos asistiendo a eso. Justamente la última película de Spider-Man no iba a lograr las expectativas después de lo que se hizo en Avengers Endgame, obviamente. Vea que ahora que usted toca el tema de Spider-Man, ¿qué me dicen de Spider-Man Into the Spider-Verse? Ok. Que para mí, perdón, pero guardando proporciones, sí me parece una obra de arte. No, y lo es. O sea, es una película excelente. Está muy bien hecha, la animación es espectacular, la música, o sea... yo estoy preguntándome si esa película cabría en un museo de arte postmoderno. Sí, claro, porque para usted hay esa distinción entre moderno y postmoderno sí es muy fuerte. O sea, Teen Titans Go cabe en un postmoderno, pero Spider-Man Into the Spider-Verse no. Esa cabe en el museo moderno, según entendería su distinción. Exacto, para mí quedaría dentro de un museo moderno y quedaría muy bien. O sea, la película es excelente. Pero justamente la posmodernidad surge como una reacción, no sé si sea burla, no sé si sea una crítica, no sé, o también se puede hacer crítica por medio de la burla, no sé. La posmodernidad surge o sea, la vida a veces no es tan seria como pretendían los cánones literarios y artísticos, justamente. Y también creer que solo las magnas obras del cine, que sí, que muchas son buenas, es lo único que se puede hablar en términos de arte, también es muy pretencioso. Y la reacción postmoderna es entendible, yo no la comparto, no me gusta, pero entiendo que ese exceso de preocupación por ciertos cánones que parecen, no se sabe quién los escogió, pero parecen ser el canon, pues justamente eso desgasta cualquier forma artística. Bien, solo para aclarar, Angelus, es decir, una película de Marvel iría en un museo de arte moderno, solo que no la dejarían entrar por mala. Sí, más o menos iría por ese lado. Algunas películas de Marvel entrarían a un museo de arte moderno. Algunas. Obviamente ustedes tienen razón en el punto que me dicen, y es, en un museo de historia del cine sí, claro, porque Marvel es un movimiento artístico que representa el momento, económico, de marketing, de todo eso. Y eso representa una forma de ser de la industria del cine en cierto momento. Pero de ahí a decir que todas las películas de Marvel cumplen con las características de arte moderno, ok.
Insisto, tal vez la primera, porque pues dio un origen de Iron Man y todo esto. Los Avengers, oh, qué chévere verlos juntos. O sea, eso fue emocionante, eso marcó un hito. Pero la repetición siempre, ya, yo insisto, no sé si ustedes tienen la misma sensación al verlas, pero una es calcada de la otra, solo que cambia el personaje. Uno tiene un traje robótico y el otro tiene rayos, o el otro se encoge, o yo no sé. No estoy ahora hablando de la repetición. Otro caso, no sé si creo que ya alguna vez les hablé de él, precisamente frente a la repetición, y es la segunda temporada de Haruhi Suzumiya. Hay un arco que se llama El Agosto Infinito, donde son 8 capítulos que cuentan exactamente la misma historia. Exactamente la misma historia, la repiten y la repiten. Y están tratando de narrar este hecho del Día de la Marmota, ¿no? Y que hay se queda uno atrapado como en el mismo momento, en el mismo día, y que hay que encontrar la forma de salir. Es algo que no pasa. Esta serie es una adaptación en el material original, en la novela ligera. Tengo entendido que esto no sucede. O sea, eso fue algo que hizo el estudio Kyoto Animation. Hizo 8 capítulos y no es que lo pasaran 8 veces, no, animaron 8 veces lo mismo. Lo animaron distinto, los personajes tienen diferente ropa en diferentes lugares, pero lo repiten 8 veces. ¿Creen que eso quepa en un museo? Yo creo que queda en un museo de arte postmoderno. Yo tendría que verlo primero. Para mí, como lo describen, cumple uno de los cánones fundamentales de la posmodernidad, y es la apuesta por la forma. O sea, el fondo ya lo conocemos, y Brian nos está diciendo básicamente que el fondo es la repetición de la misma historia, y justamente está jugando con esa idea de la repetición, como pues en el Día de la Marmota, que es uno de los clásicos frente a ese tema. Entonces, para mí perfectamente puede estar el Museo de Arte Postmoderno. En el caso de Jorge no sé qué considere. Pues claro, para mí también puede estar en un museo de arte postmoderno, porque sigo en el mismo juego. Bajo el discurso que acaba de dar Brian, a mí me lo vende, y por lo tanto la obra no me interesa, sino el discurso detrás de la obra, lo que le da el significado. Pero es que, digamos, también esas son otra de las características del arte postmoderno. ¿Usted va a ir a mirar el banano? Yo no. No, uno va a escuchar el discurso, o a leer el discurso, o ver cuál es el performance alrededor de. Sí, pues es el juego, pero uno ya ni le interesa porque sabe que en cierta medida todo vale. O sea, es el rompimiento total de los cánones artísticos. Sí, pero igual. Es que el punto ahí sería como, ¿y es bueno validar eso? No, porque eso ya es un criterio moral. O sea, el criterio moral de si es bueno o no lo podemos asimilar. Lo que podemos decir es que la estética en nuestro momento histórico ha cambiado, que no sabemos cuál es el rumbo que vaya hacia el cual se dirija, es otra cosa. Ni los logros que permita, o sea, los logros para mí son pobres, que es una crítica sobre las formas tradicionales, sí, o sea, todo eso, sí, yo lo entiendo. Pero los logros son pobres, insisto, el banano en la pared tiene una lógica, no sé, tiene pues, es una representación de algo, no sé, pero no va más allá. O sea, justamente ese deshacer de las formas le juega también en contra a la posmodernidad, en la medida en que todo es olvidable rápidamente. La modernidad líquida. Ese concepto de Bauman es perfecto para describir el proceso que vivimos. ¿Por qué? Porque es algo que no pasa con la modernidad. Como los cánones son claros, pues se puede establecer una duración mucho más larga dentro del tiempo. Pero cuando no hay cánones claros, uno no sabe cómo establecer criterios de reflexión o de análisis o de estéticos o de disfrute, no sé. Sin esos criterios, pues obviamente todo fluye. O sea, el banano en la pared sigue ahí, después será otra cosa, una escoba, una puerta, unas gafas, no sé. Pero todo es válido, y en esa misma medida, cuando todo es válido, nada lo es. Entonces, Teen Titans es valiosa en tanto es una forma representativa de lo estético, pero no va más allá tampoco. Ahora pienso que no sé hasta qué punto estamos siendo injustos con la posmodernidad.
con el ejemplo del banano en la pared, porque pues no sé, tenemos como ejemplos que claramente se vuelven más representativos, se vuelven también hitos dentro de la historia del arte, dentro del arte mismo, ¿no? O sea, desde el inicio, el ejemplo más clásico siempre, o sea, ni quieres el banano en la pared, es el orinal de Duchamp, ¿no? Y marca algo muy, muy interesante a través de encontrar estos criterios, ¿no? Porque precisamente lo coloca como una forma de antiarte, y el antiarte se vuelve arte de repente. Y también tenemos este otro performance que también es muy famoso, que también queda como en el absurdo, pero que en últimas sigue siendo muy interesante, que este performance de la persona que va a tocar el piano, que se queda en silencio 4 minutos. 4 minutos 32. Sí, entonces no sé, hay como otras formas dentro de la posmodernidad que están jugando precisamente con este mundo de que no hay ningún criterio y no son el banano en la pared. Claro, pero si uno se fija bien, o sea, Duchamp, es evidente que Duchamp tiene una fuerza transgresora total, pero generalmente la transgresión se da en el primer movimiento. El resto de movimientos, al tratar de emular, no tienen la misma fuerza ni el mismo impacto. O sea, cualquiera que asiste a un museo de arte postmoderno ya es difícil que se sorprenda. ¿Por qué? Porque pues sabe que le van a mostrar cualquier cosa. No es lo mismo ver a los artistas románticos, siempre hablo de David Gaspar Félix, porque una obra de él representa el espíritu romántico, o sea, el espíritu de la soledad, de la búsqueda de sentido, del hombre perdido en la naturaleza. La obra lo representa bien, cada una de sus obras, y todos los artistas románticos. Pero ahora la mejor representación que nosotros tenemos de nuestro momento histórico justamente son esas, una no representación, o sea, la validez total de todo, y por eso nada vale. Vivimos en un momento de paradoja, no hay como algo claro. Y evidentemente sí, hay una potencia en el primer movimiento, pero los otros, al tratar de emular, se quedan cortos. Vivimos en un momento que es una paradoja, es interesante. Pero yo quiero preguntarles algo, como para ir cerrando, y es, no sé qué opinen, pero ¿vale la pena, no vale la pena verla? ¿O en qué medida vale la pena ver la película de Teen Titans? O sea, parecemos muy serios discutiendo sobre una película infantil, pero pues esto es un ejercicio justamente postmoderno, que pues se puede discutir sobre cualquier cosa. Yo creo que me apegaría sobre todo a su pregunta de en qué sentido verla, ¿no? De qué forma verla, porque no sé, siempre siento que toda cosa hay algún valor en verla, o sea, incluso para aprender qué no hacer, ¿no? Uno puede ver una película mala para aprender, ver cuáles son los errores de una película mala, y ahí también hay un sentido de no, eso es tortura, pero sí, en cierto sentido uno las ve y uno entiende dónde están los errores, qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que el sentido en el que uno podría ver Teen Titans Go yo creo que sí, me apelo al sentido de que vale la pena verla, en el sentido de que cabe en un museo postmoderno. Pero para mí lo más valioso dentro de esto, que es algo del que le da la fuerza para que ella esté en el museo, y es entender que se vuelve como una evidencia del momento del cine en el que estamos, ¿sí? El hecho de que la película de Teen Titans Go verse sobre películas de superhéroes ya me está diciendo algo acerca de qué está pasando en el mundo del cine de este género. Y también me está mostrando algo de lo que tal vez no hablamos mucho porque nos centramos en la forma como está hecho el libreto. Está haciendo algo que también es muy común en nuestros días, y es el metalenguaje. Es algo que también es muy, muy, muy postmoderno, y es cómo nos paramos por encima de la historia y podemos jugar por encima de la historia, porque la historia es común, digamos, eso sí lo hablamos. Y yo creo que en ese sentido sí es muy importante y sí es valioso verla, sobre todo si es una persona que está intentando contar su propia historia. O sea, es decir, si una es una persona que está intentando contar algo, yo creo que ahí hay un buen ejercicio. O sea, no estoy diciendo que esa sea la clave, ¿no?, para contar una buena historia, pero sí hay elementos que uno puede tomar y entender para cómo contar una historia, cómo pararse por encima de otra historia, cómo tomar una historia base que ya conocemos todos y trabajar sobre ella, ¿sí? Es decir, así como el Ulises, ¿no? Como que hay una historia base, pero puedo contar algo sobre encima de eso, aprovechando que ya fue contada muchísimas veces y que ya todos lo conocemos, y se puede como jugar con esa idea. Yo creo que acá
también sucede y por eso vale la pena ver Teen Titans Go. A mí también lo vale. O sea, lo vale en tanto muestra lo que estamos haciendo con el cine contemporáneo. O sea, no es la película que no. De ahí justamente no tiene esa pretensión. Pero sí muestra una forma de ser de la industria del cine contemporáneo. Y eso me parece interesante. Sí, ustedes tienen la razón en esos puntos. El guión está muy bien hecho, tiene un meta humor bastante interesante. Las referencias, yo sé que muchos adultos la van a entender y los chistes de pedos, muchos niños las van a disfrutar. Pero yo me mantengo firme en que la película no es para todos. Y realmente sí puede ser una muy buena clase de narrativa como muchas otras películas lo serán. Pero de una u otra manera también está el factor de que si uno no la disfruta o se le hace muy complicado, como en mi caso, porque la verdad no pude soportar mucho los chistes de pedos, a pesar de que también me la terminé completa y sí pude entender el porqué del detrás del guión y el detrás de toda la crítica. Digo que no es para todos y si realmente les interesa, véanla. Pero si no, tampoco es como para que todos los demás los señalen y les digan como vergüenza por no haber visto esta película. Este es un proyecto del Ojo de Odín. Recuerden que estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como el Ojo de Odín Podcast. También pueden escucharnos en las aplicaciones de podcast, ya que estamos en Google Podcast, iVoox, Deezer y Spotify. Además, contamos con un canal de YouTube, en el cual pueden encontrar todos nuestros episodios. Pasen y dejen sus comentarios sobre qué les pareció este capítulo, además de que también pueden dejarnos ideas o temas para tratar en futuros episodios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.